Hola a todos, mi nombre es Alexandra Reyes Ponciano Díaz, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Andina del Cusco. Refiriéndome al curso de Derecho Tributario a cargo del docente magíster Miguel Ángel Pumasazi, ¿no? Para empezar voy a dar un poco a conocer el tema de responsables y representantes. ¿Dónde podemos encontrar este punto? En el Código Tributario, en el capítulo 2, artículos 16 para ser específicos, ¿no? Bueno, esto básicamente englobando, ¿no? Que es la persona natural o jurídica, la cual adquiere algún tipo de deuda o, no sé, obligaciones a cumplir de forma voluntaria, ¿no? Tengo un ejemplo. El ejemplo, ante un préstamo se debe pagar la capital más los intereses, ¿no? Sin embargo, sea por disposición expresa de la norma legal, pueden darse diversas situaciones o escenarios, ¿no? En el que el sujeto diferente al original se ve forzado a cumplir o responder por las obligaciones adquiridas por el sujeto original. Las figuras comunes para este tipo de casos vienen a ser los fiadores, los garantes, los obligados secundarios y los responsables solidarios. En este caso es el punto que vamos a tocar. Bueno, siguiendo lo que dice el capítulo 2 de nuestro Código Tributario, ¿qué nos habla? El artículo 16 de representantes de los responsables solidarios, ¿no? Los representantes legales. Básicamente son los que son obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales, ¿no? En calidad de representantes. ¿Quiénes son? Los padres, tutores, cuidadores de incapaces, los representantes designados, ¿no? Por las personas jurídicas, los administradores o quienes tengan la disponibilidad, los mandatarios, los administradores, los síndicos, los intervenedores, los gestores de negocios, entre otros, ¿no? Existen muchos casos. Bueno, siguiendo tenemos el administrador de hecho, que es básicamente un responsable civil. Está obligado básicamente a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de responsable solidario al administrador de hecho. Para tal efecto, se considera que el administrador, de hecho, es aquel que actúa sin tener la condición de administrador por nombramiento formal y disponga de un poder, gestión o dirección, ¿no? O influencia decisiva al deudor tributario, ¿no? Por ejemplo, a aquel que ejerza una función de administrador, aquel que después de haber renunciado formalmente o haya revocado o haya caducado su condición de administrador formal, quien actúa frente a terceros con la apariencia jurídica de administrador también, y también aquel que en los hechos tiene manejo administrativo, ¿no? Para poner un poquito más en énfasis, el responsable solidario viene a ser un tercero, es decir, un sujeto distinto al sujeto obligado original, el cual está vinculado a alguna forma a él, ¿no? En ese sentido, legalmente se le puede exigir un cumplimiento de obligaciones que corresponden al sujeto obligado original, ¿no? Y a su vez, básicamente dará lo consecuente, que es los requerimientos, exigencias, procedimientos, el que será sometido, el que hubiera sido sometido al sujeto obligado original, ¿no? En nuestra legislación peruana existen dos tipos de responsabilidad solidaria, que básicamente vienen a ser la objetiva y la subjetiva. La objetiva viene a ser por acciones u omisiones de parte de los sujetos a la ley que considera responsable. Y frente a la subjetiva es aquella básicamente en la que constata objetivamente que ocurra un hecho. No obstante, se requiere que se pruebe los sujetos, ¿no? Que actuaron con dolo, negligencia grave o inclusive abuso de facultades, ¿no? En nuestro código tributario tenemos establecidos 5 clases de responsables solidarios, que básicamente los responsables legales, como lo dije en un principio, que hablaban los padres, tutores, cuidadores, incapaces, ¿no? Entre otros. Tenemos al administrador de hecho, que es el que acabo de explicar, y vamos a hablar ahora sobre los responsables solidarios en calidad de adquirientes. ¿Quiénes vienen a ser? Los herederos, los legatarios. Estos básicamente trabajan ante un límite de valor de los bienes que reciben, ¿no? También tenemos los socios que reciben por liquidación o sociedades, entre otros colectivos, ¿no? Que se han formado parte hasta un límite de valor en el que tienen, ¿no? Los adquirientes de activo o pasivo, que básicamente son empresas o entes colectivos en el que se refieren las normas, ¿no? Sobre la materia. Surgiría responsabilidad solidaria cuando se adquiere el activo y o pasivo en estas circunstancias. Siguiendo tenemos a los responsables solidarios con el contribuyente, quienes vienen a ser las empresas poseedoras que transportan productos grabados con tributos, los agentes o retención o percepción cuando básicamente hubieran omitido o
recepción a aquella obligación, ¿no? Afectuada con una retención de agente, en el que el único responsable es básicamente el ente administrativo tributario. Los terceros notificados para efectuar también un embargo en forma de retención hasta por el monto que se ha recibido en ese momento, ¿no? Y este viene a ser retenido conforme al artículo 118 de este mismo código. Siguiendo con el tema, tenemos a los responsables solidarios por hecho generador. ¿Quiénes vienen a ser? Básicamente están solidariamente obligadas a aquellas personas respecto a las cuales se verifiquen, ¿no?, con un mismo hecho generador en obligaciones tributarias. También tenemos el derecho de repetición. ¿Qué vienen a ser? Nos dicen, ¿no?, de que está solidariamente, estos sujetos obligados, solidarios, al pago del tributo, de acuerdo con lo establecido en los artículos precedentes que tenemos en este código, tienen derecho a exigir a los respectivos contribuyentes la devolución del monto pagado. Tenemos en el artículo 20 del Código Tributario, 20A, los efectos de la responsabilidad solidaria, ¿no? Estos vienen a ser la deuda tributaria, puede ser exigida total o parcialmente en cualquiera de los deudores tributarios o a todos simultáneamente, ¿no? También tenemos la extinción de la deuda tributaria del contribuyente, libera a todos los responsables solidarios de la deuda a su cargo, a todos los que están sometidos, ¿no? Tenemos a los actos de interrupción efectuados por la administración tributaria respecto de los contribuyentes, surten efectos colectivamente para todos los responsables solidarios, ¿no? Los actos de suspensión también respecto a los contribuyentes o responsables solidarios se refieren a los incisos 1 y 3 del numeral 2 del artículo 46, tienen sus efectos colectivamente, ¿no? También tenemos la impugnación que se realice contra la resolución de determinación de responsabilidad, ¿no?, solidaria. Puede básicamente referirse tanto a lo supuesto legal que da lugar a la dicha responsabilidad, como también a la deuda tributaria, ¿no?, respecto a lo cual se le corresponda o sea responsable. También tenemos la suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza, ¿no?, coactiva respecto del contribuyente a uno de los responsables. Surte estos efectos respectivos de los demás, salvo en los casos del numeral 7, el inciso B del artículo 119, tratándose, ¿por qué? Porque este básicamente está citado o suspensivo en conclusión de procedimientos de cobranza coactiva, surtirá efectos para que los responsables solo si quien se encuentre en dicho supuesto de contribuyente, no otras personas. Tenemos en el artículo 121 a la capacidad tributaria. ¿Qué es la capacidad tributaria? La capacidad tributaria es básicamente las personas naturales o jurídicas comunidades de bienes, ¿no?, matrimonios, sucesiones, empresas, entre otros, que aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personal jurídica, según el derecho privado o público, siempre que la ley lo atribuya a la calidad de sujetos, derechos y obligaciones tributarias, ¿no? Siempre que esta ley le atribuya la calidad, no en otras circunstancias. En el artículo 22 tenemos la representación de las personas naturales y sujetos que carecen de responsabilidad jurídica. En este tema se habla, ¿no?, de las personas que carecen de esta personalidad y cómo es que estas podrían cumplir por sí mismas o por medio de sus representantes, ¿no? En el artículo 23 tenemos la forma de acreditar la representación. Para presentar declaraciones y escritos y acceder a información a terceros independientes, ¿no?, para poder realizar todo ese tipo de procesos, la persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación mediante un poder o documento público o privado con firma legalizada notarialmente o fiduciario, ¿no?, designado por la administración tributaria o de acuerdo a los previstos en las normas que otorgan dichas facultades que correspondan, ¿no? Eso lo podemos encontrar en su nota podría regular mediante una resolución de superintendencia, a que se refiere el artículo 112, inciso A, ¿no? La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto, ¿sí, no?, sino que se trate de cuando un administrador tributario pueda subsanarlo de oficio, ¿no?, o su efecto deudor tributario acompañe al poder a que subsane el efecto dentro del término de 15 días hábiles, ¿no?, que se da en estos casos. Para poder terminar, básicamente el responsable solidario, como lo dije en un principio, es básicamente, en
ese sentido, legalmente se le puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que correspondan al sujeto, ¿no? Obligado original, que quiere decir que este va a tomar todos los requerimientos, procedimientos y exigencias que sería sometido el original, y en este caso sería un tercero, ¿no? Dicho esto, muchas gracias, hasta una siguiente oportunidad.